Buenos días, mi nombre es la doctora Victoria Caballero. El día de hoy voy a presentarles el tema acerca de la neumonía del embarazo. Como objetivo, tenemos reconocer los cambios fisiológicos e inmunológicos del embarazo que influyen en esta patología, identificar los factores de riesgo, etiología y presentación clínica de la neumonía en las gestantes, conocer los métodos diagnósticos apropiados para el embarazo, describir las opciones terapéuticas seguras en el embarazo y las complicaciones maternas y fetales, establecer estrategias de prevención y vigilancia en las mujeres embarazadas. A modo de introducción, tenemos que la neumonía representa una de las infecciones respiratorias más graves durante el embarazo, constituyendo una causa de mortalidad materna y fetal. Aunque su incidencia es similar a la población no gestante, las modificaciones fisiológicas y anatómicas del embarazo vendrán siendo el aumento del consumo de oxígeno, la elevación del diafragma y la inmunomodulación celular, predisponen a una evolución más severa y de mayores complicaciones. En cuanto al espectro etiológico, este suele ser variado e incluye algunos agentes bacterianos, virales y atípicos, siendo los virus respiratorios los más frecuentes. La presentación clínica puede solaparse con los síntomas propios del embarazo y esto dificulta el diagnóstico precoz y retrasa el inicio del tratamiento. El manejo adecuado exige un balance entre la efectividad antimicrobiana y la seguridad fetal, además de un abordaje multidisciplinario que involucre obstetricia, medicina materno-fetal y cuidados intensivos de ser necesario. Y es importante el reconocimiento temprano y tratamiento oportuno para mejorar la supervivencia materna y fetal. En cuanto a la epidemiología, tenemos una incidencia de 0.5 a 1.5 casos por cada 1000 embarazos. En algunos reportes se eleva hasta 2.7 por cada 1000 embarazos dependiendo del entorno y la prevalencia de las infecciones respiratorias de la comunidad, siendo casos muy relevantes de los picos estacionales, como por ejemplo cuando hay picos de influenza. Una mayor carga en hospitales urbanos y con comorbilidades, pacientes con asma, inmunosuprimidas con VIH, que pacientes fumadoras. Igualmente la causa más frecuente de la infección respiratoria baja más grave en los embarazos. En cuanto a los cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo, tenemos los cambios mecánicos, ventilatorios e inmunológicos. En cuanto a los cambios mecánicos, tenemos que existe aproximadamente una elevación del diafragma de un 4%, perdón, de 4 centímetros, y la circunferencia torácica se incrementa, pero la disminución del volumen residual y de la capacidad residual funcional reduce la reserva respiratoria. Hay un consumo de oxígeno que aumenta aproximadamente un 20%, aumenta la ventilación por minuto entre un 40 y 50%, causando una alcalosis respiratoria compensada. Y en cuanto a los cambios inmunológicos, hay una disminución entre las células T helpers, el natural killer, y un aumento de la susceptibilidad viral y fúngica. Todo esto causa una desaturación más rápida, una menor tolerancia a la hipoxemia por parte de la paciente y una retención de secreciones. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el tabaquismo activo, la exposición al humo, pacientes que sufren de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardíacas preexistentes. Tenemos la gestación avanzada ya en el tercer trimestre, ya que hay una disminución de la reserva respiratoria y un aumento del consumo de oxígeno que causa una menor tolerancia a la hipoxemia. Y tenemos pacientes inmunosuprimidas con VIH, malignidades, que tienen mayor riesgo de neumonía por patógenos menos comunes como el neumocitis y VIH. En cuanto a la etiología, podemos dividirla en neumonía bacteriana, viral u otros tipos. Teniendo la bacteriana, el patógeno más común, la Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenza, son los más frecuentes. Entre los atípicos podemos mencionar la Mycoplasma pneumoniae, la Clinidiophila pneumoniae y la Legionella, que en casos más graves. Tenemos el Staph aureus relacionado mucho a la influenza y gran negativos en bronquiectasias. Las causas virales más comunes vendrían siendo la influenza, tipo A y B, que tiene una mayor gravedad en el embarazo y una mortalidad más elevada en pandemias históricas. Tenemos también la neumonía viral por varicela zoster, complicando hasta un 9% de las infecciones primarias en las gestantes, y esta tiene un mayor riesgo en el tercer trimestre. Y tenemos otros virus como el virus incisional respiratorio y el virus de COVID.
Entre otras, podemos mencionar la tuberculosis pulmonar, que tiene una reactivación muy frecuente durante el embarazo, y infecciones fúngicas como coccidomicosis y histoplasmosis, que afectan más pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante tener siempre la sospecha clínica. ¿Cuándo la vamos a sospechar? En pacientes que presenten fiebre de más de 38 grados, tos productiva o seca, disnea o taquipnea, dolor torácico, pleurítico, una saturación menor del 95%, signos de dificultad respiratoria. El cuadro de la neumonía tiene un cuadro típico de inicio agudo, fiebre elevada, escalofríos. En el examen físico podemos encontrar estertores focales o difusos, una disminución de los ruidos respiratorios, matidez a la percusión en casos de consolidación y un aumento del trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios. En cuanto a los laboratorios para el diagnóstico, solemos emplear hemograma, PCR, procalcitonina, gasometría arterial para valorar hipoxemia, hemocultivos en caso de que la paciente presente criterios de hospitalización o de gravedad, cultivo y gran positivo de esputo, tiene tos productiva, antígenos urinarios como neumococo y legionela cuando el paciente presenta neumonía grave, paneles virales, PCR, sospecha de influenza u otros virus y serologías dirigidas en contextos seleccionados. En cuanto a estudios de imágenes, es importante no retrasar estos estudios. La seguridad materna prioriza el bienestar fetal. Tenemos la radiografía de tórax con protección abdominal, en el que se pueden observar infiltrados alveolares o intersticiales, patrones de consolidación, derrama pleural. Esta es bastante segura, la exposición fetal es mínima, menos de 0,1 miligray. Y ante dudas diagnósticas tenemos la ecografía pulmonar, donde se pueden observar líneas de Kelly, consolidación y patrón hepatizado. También podemos realizar tomografía computarizada del tórax, solo si es imprevisible imprescindible y si queremos evaluar pacientes graves o complicaciones. Okay, en cuanto a la evaluación por severidad y criterios de hospitalización en unidades de cuidados intensivos, tenemos escalas como el CURP 65 para PCI que son útiles, pero estas pueden infraestimar en las gestantes. Las más utilizadas vendrían siendo las criterios de gravedad de ATS y DSA, que se que vendrían siendo utilizando un criterio mayor, ya sea que la paciente requiera ventilación mecánica o shock con vasopresores, o hasta tres menores, una frecuencia respiratoria más de 30, una PAFI menos de 150, infiltrados multilobulares, confusión, un buen más de 20, leucopenia, trombocitopenia o hipotensión. Se debe realizar la monitorización fetal a partir de las 24 semanas, cuando el producto ya es viable. Es importante que se considere la unidad de cuidados intensivos de manera precoz cuando los pacientes presentan una hipoxemia o que tienen una progresión rápida de la enfermedad. Okay, en cuanto a los esquemas antibióticos, se puede realizar manejo ambulatorio cuando no hay riesgo de... Cuando, cuando los pacientes no tienen riesgo de estafilococos resistentes a medicamentos, se le puede dar una dosis de acitromicina, 500 miligramos vía oral el primer día y luego a 150 por 4 días. También se puede realizar cuando la paciente presenta riesgo de estafilococos resistencia al tratamiento, amoxicilina y acitromicina. Cuando la paciente se encuentra hospitalizada, se empieza a dosis inicialmente con ceftriaxona o cefotaxima más acitromicina. Pacientes de unidad de cuidados intensivos, se utiliza el mismo manejo de las pacientes hospitalizadas, sin embargo, si presentan riesgos con pseudomonas, ya se utilizaría pseudoetileno tazobactam y un aminoglucósido bajo un macrolíder. Tenemos las neumonías virales específicas, por ejemplo, siendo la más común la influenza tipo A y B. Es importante iniciar el oseltamivir en cuanto antes, se puede iniciar en cualquier trimestre y aplicar la vacuna inactivada anual en las gestantes y en el puerperio. En cuanto a la varicela, esta tiene un riesgo de progresión y síndrome de respiratorio agudo en el embarazo.
Se administra ciclovir intravenoso en enfermedades moderadas a graves y se administra la inmunoglobulina antivaricela zoster tras disposición de seronegativas menores de 66, de 96 horas. En pacientes con COVID es importante el manejo de soporte, de desametasona cuando requieren oxígeno y considerar antiviral y tromboprofilaxis si la paciente está mantenida hospitalizada. Es importante no retrasar el tratamiento y mantener una oxigenación por encima del 95%, sin importar que no se haya aislado el patógeno. En cuanto a las medidas de soporte, mantener la oxigenación por más del 95%, mantener a la paciente hidratada con antipiréticos y tromboprofilaxis si hay movilización. En cuanto a las decisiones obstétricas, en el primer y segundo trimestre se continúa la gestación si la madre se encuentra estable. En el tercer trimestre, si hay un deterioro respiratorio o empeoramiento de la salud de la madre, se puede considerar la finalización de la gestación. Hay que realizar una monitorización fetal continua mayor de 24 semanas en neumonía grave, iniciar corticoides para moderación pulmonar de riesgo de parto pretérmino y mantener a la paciente en decúbito lateral izquierdo para optimizar el flujo uterino durante la ventilación mecánica. En cuanto a las complicaciones maternas, podemos mencionar insuficiencia respiratoria, síndrome de estrés respiratorio agudo, sepsis, empiema y shock. Hay una mayor tasa de ingreso a unidad de cuidados intensivos, una ventilación mecánica en neumonías virales. Hay una mortalidad que, aunque reducida a un 4% antes de un 23%, esta puede ser mayor en cardiopatías y en pacientes inmunosuprimidas. Hay una asociación con preeclampsia y eclampsia en un 25% de los casos, bacteremia y empiema. Y en las complicaciones fetales y neonatales, tenemos un mayor riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer, RCU, puntuaciones de Apgar más bajas, especialmente las infecciones graves, muerte fetal intrauterina en cuadros maternos severos, complicaciones neonatales como prematuridad, ingreso a UCI neonatal, hipoxia fetal con saturación materna menor de 90%. En cuanto a la prevención y vacunación, tenemos pacientes con influenza, está recomendado en cualquier trimestre, cada temporada y reduce las hospitalizaciones. Neumococo se indica en las gestantes con alto riesgo de enfermedades crónicas e inmunosuprimidas. Virus sensibilidad respiratorio, de la vacuna materna entre las 32 y 36 semanas para proteger al lactante. Varicela, valorar la inmunización preconcepcional o posparto si no es inmune. Y como medidas generales, que la paciente cese tabaquismo, higiene de manos, evitar exposición de enfermos y profilaxis en el periparto. Y como conclusiones tenemos pues que la neumonía es una infección poco común, poco frecuente, pero con un impacto alto en la movilidad materno-fetal. Los cambios fisiológicos inmunitarios reducen la reserva respiratoria y aumentan la susceptibilidad de la paciente a la respuesta a estos patógenos. No se debe retrasar los estudios de imágenes, priorizar diagnóstico para proteger a la madre y al feto. Los tratamientos se basan en betalactámicos más macrólidos según el escenario y antivirales precoces en pacientes con influenza. El soporte ventilatorio, más que nada, que vendría siendo un objetivo con la saturación de oxígeno mayor del 95% para asegurar una algo de oxigenación fetoplacentaria. Hay que realizar un manejo obstétrico como monitoreo fetal, hipólisis y maduración pulmonar si están indicados. Y la prevención eficaz, pues vacunas y control de factores de riesgo como asma, tabaco y